cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-Kini 6. Próximo pozo, 209 millones de pesos. Marcado descenso térmico en el centro del país, concretamente en la ciudad de Buenos Aires, luego de las lluvias y la tormenta de la víspera. Esto es Chacra TV Noticias al mediodía. Tenemos información para compartir con ustedes, la vamos a hacer a partir de ahora y por 60 minutos, entre otros con estos temas. Los bajos rindes que se están registrando en esta campaña podrían afectar las proyecciones de producción de soja. Tras las lluvias, el 83% del área de soja reporta una condición de cultiva buena a normal, mientras el 66% del área sobre el extremo norte se encuentra definiendo rendimientos. Siembras tempranas sobre el núcleo norte dan inicio a las labores de recolección, reportando rendimientos de 20 a 40 quintales por hectárea y un promedio por debajo del registrado en las últimas 5 campañas. De continuar esa tendencia sobre las principales regiones productoras, podría afectar la actual proyección de producción de 42 millones de toneladas, lo estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Estiman una producción de 51 millones de toneladas de maíz para la campaña 21-22, mientras la recolección de maíz con destino a grano comercial se concentra en el centro y sur del área agrícola nacional. Gran parte de los avances se vincularon a la cosecha de cuadros tempranos del cereal. Detectan en Buenos Aires un foco de garrapata de animales llegados de Corrientes. El SENASA declaró un foco de garrapatas en un establecimiento bonaerense al que llegó una tropa de animales proveniente de Corrientes en el contexto de emergencia agropecuaria por los incendios. El hallazgo lo realizaron agentes del SENASA al inspeccionar una tropa que justamente provenía de la provincia que sufrió los incendios. Se acerca el fin de semana, vamos a ver qué va a pasar con el tiempo, habrá lluvias, ¿no? Te lo contamos. Para este sábado parcialmente nublado, 10 grados la temperatura mínima esperada, 22 la máxima. Para el domingo el Servicio Meteorológico Nacional prevé parcialmente nublado, 13 la mínima, 22 la máxima. Y para el lunes la temperatura mínima estimada 15 grados, la máxima 24, parcialmente nublado. Ampliamos el tema relacionado con las estimaciones de producción que dio a conocer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la soja. Los bajos rindes que se están registrando esta campaña podrían afectar las proyecciones de producción de la oleaginosa, advirtieron. Señalaron que después de las lluvias, el 83% del área con soja reporta una condición de cultivo buena a normal. El 66% del área sobre el extremo norte está definiendo rendimientos. Siembras tempranas sobre el núcleo norte, en tanto, comienzan con las labores de recolección y allí los rindes son de 20 a 40 quintales por hectárea y el promedio está por debajo del registrado en las últimas 5 campañas. De continuar esa tendencia sobre las principales regiones de productoras, se podría afectar la actual proyección de 42 millones de toneladas y reducir el volumen esperado. El presidente de la Nación viajó a la provincia de Salta, luego Tucumán, donde hoy va a participar de distintos actos y por la tarde ya de regreso en Buenos Aires se hará el esperado anuncio, sobre todo en las últimas horas, por parte del titular del Ejecutivo Nacional acerca de lo que él mismo denominó la guerra contra la inflación. Para ello se aguarda un paquete de medidas en el cual se descuentan algunas cuestiones vinculadas con el sector agropecuario. ¿De qué se trata?
las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja, que pasarían del 31% actual al 33%, eliminando el diferencial existente hasta ahora con el producto primario, el poroto, y por otra parte el cuestionadísimo, por cierto, así lo es, por parte por lo menos de los industriales y los productores, fideicomiso para trigo y para maíz, con el objetivo, como puntualizaron oportunamente, de desacoplar los precios locales de los internacionales. Tengamos en cuenta que cuando se habló de este fideicomiso, los precios internacionales estaban mucho más altos que ahora, porque los vaivenes producidos por la guerra en Europa, concretamente estamos hablando de la invasión rusa a Ucrania, están generando esta situación vinculada con los precios. Pero claro, la inflación poco tiene que ver con esta situación, sino que viene ya de largo. Dicho todo esto, se aguarda, por supuesto, con expectativa este paquete de medidas. En ese marco, ¿qué dijo la portavoz presidencial? Te lo mostramos ahora. La Argentina tiene problemas estructurales con respecto a la inflación, no es una novedad y no es de ahora, y el contexto internacional obviamente los ha agravado, pero no es lo único que incide más en la Argentina que en otros países, porque además sabemos que lo que está sucediendo en este momento. Pero voy punto por punto de su pregunta. Efectivamente, en una economía de oligopolios, como es en el caso de la Argentina, donde la formación de precios está en manos de unos pocos, esto contribuye a que esos pocos puedan, en situaciones como la que estamos viviendo en este momento, de crisis internacional con respecto a los precios de las mercaderías, poder tomar decisiones unilaterales con respecto a los precios de sus mercaderías. Por eso el Gobierno está comprometido en llevar adelante políticas y medidas que permitan garantizar los precios de los alimentos, sobre todo en la mesa de los argentinos. Sabemos que el índice de precios que se conoció el martes fue muy alto. Nosotros venimos de una inflación muy alta del 2019. Ustedes recuerden que el gobierno de Mauricio Macri terminó con una inflación de 53 puntos. A partir de ahí estamos trabajando para bajar ese índice de inflación. Primero fueron 2 años de pandemia y ahora además esto agravado por la crisis internacional producto de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, ¿qué produce? Produce que entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, tenemos la producción de cerca de 28% de la producción de trigo del mundo. Por lo tanto, el precio del trigo está teniendo en todo el mundo niveles impensados, en países que normalmente no tienen este tipo de preocupaciones. Hablábamos el otro día en Italia, el precio del pan o el precio de la pasta, en España el precio del aceite, porque Ucrania también es un gran productor de girasol, pero sumémosle a esto que está cortado el comercio internacional y que entonces Rusia produce los fertilizantes que usan los agricultores en Brasil. Entonces esto también descompensa los precios, más el aumento del precio del petróleo y el aumento del precio del gas, no solo porque Rusia es un gran productor, sino porque las sanciones económicas a Rusia puestas por la mayoría de los países del mundo también ha desequilibrado todo esto. Esto ejerce una presión sobre los precios en todo el mundo que hace que la Organización Mundial de Alimentos esté hablando de que en los próximos días vamos a ver una inflación de alrededor del 23% en los precios mundiales, que Estados Unidos esté con una inflación cercana a los 8 puntos, que Brasil tenga una inflación cercana a los 10 puntos. Toda esta incidencia de la guerra y de la crisis internacional en una economía como la de la Argentina, que venía con una inflación alta, con los 2 años de pandemia y con problemas al resolver alrededor de este tema, incide mucho. Por eso lo que el presidente dijo es que estamos trabajando, él estuvo reunido todo el fin de semana y durante toda esta semana siguieron esas reuniones con todo su equipo económico para llevar adelante una serie de medidas que van a conocer en los próximos días, pero que se suman a las que venimos llevando adelante y que tienen que ver básicamente con que la preocupación central del Gobierno ha sido durante estos 2 años una de las preocupaciones centrales. También es cierto que la resolución del tema de la deuda y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incide en la lucha contra la inflación y por eso si hoy tenemos el acuerdo en el Senado para tener el acuerdo con el Fondo y esto después se concreta en la reunión del Board del Fondo, se van a empezar a clarificar de alguna manera el camino para las medidas que hay que tomar en adelante para seguir combatiendo este flagelo que es la principal preocupación del Gobierno, sin ninguna duda, es el precio, sobre todo de los alimentos, que son lo que más han incidido en el último índice de inflación. Nos vamos ahora a la plataforma de medios Chacra, concretamente a revistachacra.com, y allí naturalmente dan cuenta de que el Gobierno confirmó la suba de retenciones y la creación del fideicomiso público para el trigo. La decisión se adoptó
este miércoles por la noche y ya le fue comunicada a los exportadores. El objetivo del gobierno será congelar el precio de la tonelada de trigo para la molinería. Se necesitan 3.800.000 toneladas, si bien digo 3.800.000 toneladas, para evitar disparadas de precios, según consideran desde el gobierno nacional. Hay que puntualizar que el gobierno lo que decidió es crear un fideicomiso público que podría reunir unos 450 millones de dólares, aunque digamos que desde la industria dicen que los recursos serán del triple de ese monto para congelarle a la molinería el precio del trigo en torno a los 25.000 pesos por tonelada. A diferencia de los instrumentos vigentes, este será administrado por el propio Estado Nacional. Los exportadores puntualizaron que ante la decisión consumada, en vez de subsidiar a los molineros, los recursos deberían ir directamente a las panaderías, pero el gobierno rechazó esta propuesta y lo explicó puntualizando que la producción de pan tradicional está atomizada en un universo estimado entre 15.000 y 20.000 panaderías pymes. Quiere decir que los formadores de precios habría que buscarlo en otros eslabones de la cadena altamente concentrados. Por su parte, el titular de la cartera de producción, Matías Culfas, llevó adelante la negociación con Agricultura, la industria y el presidente Alberto Fernández, a diferencia de cuando en su momento le pidió por favor que no interviniera en el tema. Parecería que hubo sintonía fina esta vez con Roberto Feletti, que es el secretario de Comercio Interior, en relación justamente a este fideicomiso. Hay que decir que tras la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio de la harina 000 aumentó un 19%. Entre las medidas que se anunciarían en las próximas horas, también habrá un robustecimiento para el fideicomiso del aceite. Según datos de la industria, ese fideicomiso tiene 190 millones de dólares, los cuales serían poco, según el gobierno, ante la suba de los precios internacionales, de modo que este monto alcanzaría solo para el mes de junio, por lo cual se necesitarían por lo menos otros 200 millones de dólares. El objetivo, claro, es evitar una disparada de precios. Entonces, el gobierno aceptó abrir las autorizaciones de exportación de trigo de la campaña 2023 para que las cerealeras adelanten el pago de derechos de exportación. Esos recursos irían al fideicomiso del aceite. Desde Ciara dicen que la industria podría adelantar 700 millones de dólares en concepto de retenciones en solamente una semana. Como lo decíamos, hay medidas de ese paquete de medidas que va a anunciar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que están vinculadas con el sector agroindustrial, que prácticamente ya son públicamente conocidas. Hay expectativas por el resto. Ninguna de estas medidas generó beneplácito, ni en la producción primaria ni en la industria del sector agroindustrial, al menos hasta el momento. Veremos qué ocurre cuando por la tarde el primer mandatario dé a conocer el paquete completo. Los incendios, o al menos los focos ígneos, se apagaron, pero la problemática que queda después del fuego continúa en la provincia de Corrientes. Veamos lo que puntualizaba sobre el tema el gobernador. Estamos arrancando, hoy estamos con la primera entrega, por supuesto que van a haber muchas más entregas en San Luis. Estamos yendo el día de hoy a Cacatí, yo no voy a ir, no puedo ir, pero va a ir el vicegobernador, el Ministerio de la Producción, con remate de pequeños productores, con entrega de subsidios. Anunciamos la exención impositiva a todos los campos de la provincia de Corrientes menores a 2.000 hectáreas y viendo cuáles son las que, a pesar de que tengan más de 2.000 hectáreas, que tuvieron daño severo en este 2022. Estamos trabajando en lo que es entrega de subsidios. Estamos trabajando también en lo que es encaminar, destinando cerca de 500 millones de pesos a los productores a través del Banco de la Provincia de Corrientes. El paquete de ayuda total que estamos comenzando es de más de 2.800 millones de pesos y por supuesto la exención impositiva que golpea más o menos otros 800 millones de pesos que golpean el bolsillo de los productores y que le da ese beneficio. Vamos a estar en cada uno de los rincones de la provincia haciendo que la producción de Corrientes se levante, que se ponga de pie, trabajando con recursos de los correntinos y por supuesto que también queda habilitada otras líneas que pueden solicitar los productores
a través del Banco Nación, como el Banco Provincia, como le decía antes, que son a un año de gracia, es decir, no se va a pagar durante un año, con nosotros con una tasa del 19%, el Banco Nación con una tasa del 23% luego del primer año, que son créditos hasta en 84 cuotas que son accesibles. Así que tenemos que trabajar, esto no nos va a hacer bajar los brazos, nosotros vamos a seguir acompañando con alimento, con pastura, estamos y somos agradecidos al resto de las provincias que sigan mandando ayudas, fundamentalmente pasto nosotros estamos comprando, estamos haciendo rollo de lo que tiene que ver con el arroz, que son fundamentales, estamos haciendo cerca de 1.500 rollos que estamos repartiendo también, bueno, trabajando con otras alternativas para comida al ganado, pero vamos a estar presentes con cada uno de los productores en cada punto de la provincia, porque lo que queremos es que nuestra producción se vuelva a poner de pie. El hecho de iniciar por San Luis también es porque esta parte norte de la provincia tiene esa característica de muchos pequeños productores. Exactamente, pero vamos a estar en todos lados también y tenemos que ir haciéndolo. Quería dar hoy el puntapié inicial y vamos a estar haciendo en cada una de las ciudades este tipo de reuniones donde escuchamos, donde trabajamos, donde vemos que para que le llegue a todo el mundo. Pero lo que queremos a partir de hoy es comenzar a darle celeridad para estar lo antes posible con cada uno de los productores. Mencionaba de gestiones en Capital Federal, tema vehículos, tema alambrado, insumos que son necesarios. Hoy vamos a tener una reunión tenemos una entrevista con lo que es la gente de Asindar, que es fundamental para ver cómo viene el tema de alambre, que sabemos que hay muchos alambrados caídos. Estamos hablando también con la gente de Toyota, necesitamos comprar vehículos para aportar a todo lo que es el sistema de fuego. Y bueno, estamos haciendo gestiones y por supuesto que tenemos que solicitar que haya exenciones impositivas internas, como se comprometió el presidente, y después queremos que los productores, luego del fuego, luego de la sequía, estén lo mejor posible. Ese tal vez es el punto fundamental hoy, la excepción impositiva, porque muchos productores te dicen están vendiendo, pero eso que AFIP retiene de ganancia, en realidad es lo que necesita para invertir, para levantar el campo. Bueno, y sobre todo, no solamente eso, sino que necesita para reponer el vientre que ha sido vendido. Corrientes es la segunda potencia productora de la Argentina, lo que nosotros necesitamos es que el productor que realmente retenga el precio y que el día de mañana pueda llegar a comprar nuevamente el vientre, que es lo que en definitiva genera el ternero, que es lo que en definitiva fortalece a la Argentina como una gran competidora a nivel mundial de hacienda. Casualmente estamos compartiendo este momento que bueno, yo creo que es una gran satisfacción para todos los pequeños productores, sobre todo que son los más afectados en esta situación y bueno, gracias al esfuerzo y el trabajo del gobierno de la provincia de Corrientes, del gobernador Gustavo Valdés, se está logrando que hoy se haga efectivo esto y bueno, que medianamente se vaya paleando esta situación y bueno, yo creo que hay las mejores intenciones. Lo de hoy es asistencia, financiamiento, asistencia directa a productores. Exactamente, asistencia directa, una vez que reciban las órdenes de pago, van directamente al banco de la provincia de Corrientes a hacer efectivo el dinero que le corresponde a cada pequeño productor. Además de esto, ustedes ya han estado avanzando en la entrega de forraje, digamos. Sí, la semana pasada se estuvo haciendo la entrega de forraje de pastura. Estos días arrancamos nuevamente también con la entrega de alfalfa y bueno, a eso le vamos sumando la entrega de alimentos balanceados que hace que medianamente vaya siendo apaleada la situación. Intendente, en este sentido, por ahí la característica de esta localidad es que hay muchos pequeños productores que particularmente se vieron impactados o por el incendio o principalmente por la seca. Es así, hay muchos pequeños productores y también pequeños ganaderos, que lamentablemente son los que están padeciendo esta situación. Y bueno, yo creo que esta asistencia es bienvenido sea. Gracias a Dios ahora tuvimos la lluvia, que es una de las cosas que por ahí apaleó un poco esto, que si Dios quiere vamos a seguir adelante. Y como decía el gobernador, hay que demostrar lo que es el hombre de campo y sobre todo el hombre de campo correntino. Economías regionales, el ya establecido semáforo de Coninagro que se da a conocer periódicamente con una evaluación de cómo funcionan las economías en las distintas regiones del país, dio rojo para casi todas ellas. En revistachacra.com.ar tenemos el detalle. Puntualiza que la sequía, los costos de producción en alza y los precios de venta estancados ponen en alerta el sistema productivo.
El relevamiento de 19 economías regionales que monitorea el área de economía de Coninagro reveló en la jornada que casi todas las actividades del interior del país se encuentran en una situación de crisis. Indicaron que casi todas las economías están en rojo, donde la sequía, los costos de producción en alza y los precios de venta estancados ponen en alerta al sistema productivo. De las 19 actividades analizadas, 11 presentan una situación problemática, identificada con rojo en el semáforo. 5 están en amarillo, con señales de alerta, y solo 3 presentan buenas condiciones generales. Así las cosas, las economías regionales en situación más grave son el arroz, la avicultura, la producción ganadera, vacuna, los cítricos, la lechería, la mandioca, el maní, la miel, la papa, las peras y manzanas, el vino y el mosto. En el caso de las que están en alerta, Coninagro señala que son granos, hortalizas, ovinos, tabaco y yerba mate, mientras que evidencian una buena situación el algodón, la situación de la forestación y los porcinos. Y hablando de economías regionales, nos vamos ahora a la exportación de uva en fresco sin bromuro. Un informe del SENASA. Estamos realizando el despacho de una mercadería uva fresca a Brasil por sistema de mitigación de riesgos con análisis de laboratorio para comprobar que no están ciertas plagas que ellos están exigiendo. Este proceso se inicia con la inscripción de los productores, se registran los productores que quieren exportar a Brasil y SENASA comienza a hacer operaciones como es colocar trampas de seguimiento de caídas de lobesia. Posteriormente, una semana, 10 días antes de realizar la cosecha, se hace una prospección a campo buscando estadios inmaduros y adultos de lobesia y cuando esto es positivo, o sea que no, negativo mejor dicho, o sea que no se han encontrado estos estadios y el registro de trampeos es el adecuado, se autoriza a cosechar. Posteriormente se hace un análisis, un muestreo de toda la mercadería que se va a exportar y se extrae una muestra de uva que es analizada en los laboratorios de SENASA y de la provincia con colaboración de la Sanidad Vegetal de la provincia. Estiman una producción de 51 millones de toneladas para el maíz en la campaña 2021-2022. Se trata de un reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que detalla que mientras la recolección de maíz con destino a grano comercial se concentra en el centro y sur del área agrícola nacional, gran parte de los avances se vincularon con la cosecha de cuadros tempranos del cereal. Después de relevar un avance intersemanal en las labores de 1,2%, ya se recolectó casi el 7% del área apta en todo el país. Los rindes registrados durante la última semana comenzaron a mejorar, pero todavía se encuentran por debajo de las expectativas iniciales. Ante este panorama, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo su proyección de producción para la campaña 2021-2022 hasta en unos 51 millones de toneladas. Y nos vamos a la pausa recordándoles los que viene informando ya nuestro experto en materia de ganados, que es Alejandro Canepa. A fin de mes concluye, después de más de 100 años de actividad, el desarrollo de las distintas acciones que se llevan a cabo en el mercado de Hacienda de Liniers y comienza el funcionamiento del que ahora se va a denominar MAG, el Mercado Agroganadero de Cañuelas. Pausa, ahora sí, enseguida volvemos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. Próximo pozo, 209 millones de pesos. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS.
Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 209 millones de pesos. Detectaron en Buenos Aires un foco de animales con garrapatas. Se trata de un rodeo que llegó de la provincia de Corrientes. El SENASA declaró ese foco de garrapatas en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires. Los animales llegaron de la provincia de Corrientes en el contexto de la emergencia agropecuaria por incendios. El hallazgo fue hecho por agentes del SENASA al inspeccionar la tropa que arribó amparada con su correspondiente documentación, que da cuentas de un tratamiento preventivo contra garrapata en origen. Después de detectar la presencia de las garrapatas, el SENASA dispuso de inmediato la interdicción del establecimiento, por lo que están restringidos los movimientos animales, asignándole estatus de foco por garrapatas al tiempo que indicaron el tratamiento de limpieza en coordinación con el productor, supervisando la implementación efectiva de ese proceso. Se constató además que los animales interdictados se encuentran aislados del resto y que ingresaron a la provincia de Buenos Aires en el contexto de un procedimiento que fue oficialmente controlado, el cual fue establecido por el organismo a partir de los incendios en Corrientes en la última semana. Y nos vamos ahora a la provincia de Misiones y les contamos cómo trabaja allí un grupo de productores con avicultura, pero de agricultura familiar. En la provincia de Misiones, la organización FOL está trabajando en la producción de aves con algunos galpones en las localidades de Leandro Nialem, de Oberá, de 2 de Mayo, de Monte Carlo y en este caso estamos en Apóstoles. Nuestra tarea es asesorarlos en todos los requisitos que deben cumplir para obtener la habilitación sanitaria y que puedan generar la comercialización. La resolución 1699 del año 2019 establece los requisitos necesarios para cumplimentar con la habilitación sanitaria de la granja avícola. En ese sentido tenemos que hablar de lo que es la inscripción al RESPA. En caso de que sean productores de la agricultura familiar le agregamos el RENAF. Tienen que tener una habilitación municipal que les permitan producir en ese lugar y tienen que tener un veterinario acreditado en enfermedades aviares por el SENASA. Y después la resolución menciona todos los cuidados que tienen que tener en cuanto al control, a la bioseguridad y al bienestar animal.
El proyecto surgió a través de varias reuniones que tuvimos con el Ministerio de Desarrollo Social, también a través de la necesidad que surgió en los comedores nuestros. Entonces decidimos armar, en la cooperativa que tenemos, decidimos armar gallineros, todo con un proyecto que viene del Estado. Tuvimos reuniones con las familias, nos reunimos nosotros en las asambleas, en los barrios, y bueno, y decidimos armar los galpones para poder hacer ventas de pollos, vender y comercializar también. Acá en Apóstoles tenemos alrededor de 900 familias. Después también tenemos la parte de la agricultura. Sería que plantamos, tenemos mandioca, tenemos de todo lo que sea lo verde. Y en este momento en Posadas Misiones hay 31 grados centígrados, jornada lluviosa. Lluvioso también en Salta Capital, donde la temperatura en este momento es de 26 grados. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, marcado descenso térmico, 14 grados. La temperatura después de las lluvias de ayer. También bajó la marca térmica en Córdoba Capital, donde en este momento hay 17 grados centígrados y el cielo está cubierto. Nos vamos ahora a la información internacional. ¿Cómo impactó en la cuestión alimentaria? ¿Cómo está impactando en la cuestión alimentaria la invasión rusa a Ucrania? Riesgo de crisis alimentaria mundial. El mundo se enfrenta a una posible quiebra alimentaria con precios al alza y millones de personas en peligro de padecer hambre severa. La invasión rusa de Ucrania amenaza el suministro de los principales cultivos básicos. Las llanuras rusas y ucranianas son el 7% de la producción mundial, el 24% de las exportaciones de cereales. Por un lado, Ucrania no podrá recoger la cosecha y Rusia está sometida a sanciones, algo que afectará a los más desfavorecidos, como explica el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes se están disparando. Las cadenas de suministro se están interrumpiendo y los costes y retrasos en el transporte de los productos importados cuando están disponibles alcanzan niveles récord. Y todo esto está afectando más a los más pobres y sembrando las semillas de la inestabilidad política y el malestar en todo el mundo. Y ese malestar ya se está produciendo. En Sudán, miles de personas protestaron en la capital y en otras ciudades contra el rápido deterioro de las condiciones de vida, incluida una fuerte subida del precio del pan. El domingo, el principal alimento de la mayoría de los sudaneses subió más de un 40%. Cielo cubierto, lloviznas, 33 grados la marca térmica en este momento en Asunción, Paraguay. Nos vamos hasta el vecino país para ver cuál ha sido el impacto de la seca que se registró este verano en la ganadería. Caapucú es una zona muy conocida por la proporción de tierra que tiene acá en esta ciudad. No es un lugar en donde hay acuíferos de agua o corrientadas de agua que son permanentes. Siempre en Caapucú la sequía cada año es más avasalladora, llega a ser un poco más extrema. Este año fue muy extrema, llegamos a pasar malos momentos y incluso algunas personas siguen pasando en lo que es en las compañías alrededores de la ciudad, que no hay flujo de agua, un caudal permanente que puede llegar a la gente a optar y llegar en esa comodidad de acercarse a esa agua en sus casas, que es el líquido vital. Y nosotros en el campo tuvimos que optar con comidas más proporcionales, ya sea como fardo o ensilaje de maíz o ensilaje de camerún, porque nuestra producción acá se fue todo con un poco desgastadora, tanto como la producción que estamos teniendo de plantaciones de maíz. Se secaron todo, en la producción de camerún se secaron todo. Ahora recién con esta lluvia que pasó están un poco reviviendo, pero en el día a día acá con los animales ellos no esperan. Entonces nosotros tenemos que optar para poder auxiliar eso y buscar otros alimentos que obviamente llevan un costo mayor, pero no tenemos
otra alternativa en cuanto a esta sequía que nos avasalló acá en la ciudad. Y gracias a Dios nosotros acá en la cabaña tenemos una reserva, un tajamar que tiene aproximadamente casi 4 millones de litros, de 6 metros de profundidad, 80 metros de largo con 40 metros de ancho. Y también incluso les brindábamos a otras personas lo que nosotros teníamos acá. Venían a llevar en sus recipientes, en sus tanques, para que puedan ellos acceder con eso, porque no había agua en ningún lado. Los arroyos estaban todos secos, las otras lagunas también. La Junta de Saneamiento, que es la Corposana acá en Caapucú, no tenía ni una gota, estaba todo seco, los pozos artesianos también. Porque Caapucú tiene una particularidad, que es una ciudad que vive bajo piedra. Tiene granitos de piedra, y eso ocasiona que no haya acumulación de agua bajo la superficie de tierra que estamos nosotros. Y por más de que la gente pueda excavar para su pozo o pueda hacer un pozo artesiano, tiene un cierto límite de vida eso también, para que ellos puedan acceder con esa agua. Es la única alternativa, porque el día en enero, este enero que pasó, fue muy desgastante en la producción, porque no había comida, no había parte verde que se le podía dar a los animales, entonces se tenía que optar en lo que son en los fardos, en los concentrados y en los ensilajes. Y por eso estamos optando nosotros ahora también para poder hacer esa emergencia de nosotros mismos también producir esos fardos y también los ensilajes, porque según cómo pasamos, no queremos volver a pasar por eso, y nos imaginamos que el año que viene va a ser un poco más desgastador esta sequía, tanto como no tener agua y también no tener alimento. Tiene su tiempo. Una vez que, por ejemplo, los ensilajes, nosotros al abrir tenemos un tiempo de máximo un mes de tratar de utilizar todo eso para la producción, y también como los fardos. Pero los fardos, teniendo bajo galpón o en un lugar cerrado, tranquilamente no puede durar mucho tiempo. El tema es el agua, de lo que gracias a Dios yo no pasé por esa situación, pero la mayor parte de los otros productores sí pasaron mal, incluso siguen pasando mal por no tener ese líquido vital. No pueden ellos en su producción de mandioca o en la producción de camerún ir a regar porque no tienen agua, y la sequía con lo que fue, pasaron muy mal rato, incluso también con los incendios. Este año en Caapucú se vivió unos focos de incendio que nunca se vio. Casi prácticamente la mayor parte de los campos que son alrededores de acá se quemaron todo, y eso derivó también a la parte de emergencia vial de lo que viene siendo para los ganaderos, porque no tenían comida ni tampoco agua, y los animales bajaban de peso, hasta incluso se llegaba a la mortandad. Tuvimos que bajar la cantidad que teníamos en los hatos, tanto como en la cantidad de la parte de cabra y en la parte de las ovejas también, por la sequía, por la disminución de pasto que teníamos, y también por la proporción de tratar de los que estaban las ovejas no acostumbradas a este calor que pasamos, que eran de 42 a 45 grados. Tuvimos que tratar de vender para poder brindarles a ellos más comodidad a los animales que quedaron acá, y al resto para que podamos hacer un poco descansar más el campo mientras esperábamos que pase esta sequía. Utilizamos varios fármacos, tanto como reconstituyente y multivitamínico, para poder abarcarle a ellos mayor cantidad de proteína y nutrientes, ya que no estaban consumiendo a través del pasto, que bajó toda la calidad proteica por culpa de la sequía. Y en cuanto a eso, estábamos haciendo con cada protocolo que hacemos parte del calendario en la sanitación, les brindábamos eso para que ellos puedan
por lo menos no sentir tanto esta sequía. Nos vamos ahora al INTA Pergamino. Allí están trabajando para lograr una mejor implantación de pasturas. Sabemos que llega el otoño y es una época propicia para pensar en sembrar nuevas pasturas. Entonces voy a compartir algunas pautas que tenemos que tener en cuenta para hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, como decía, en primer lugar, la fecha de siembra, nos acercamos a la fecha de siembra óptima, que es el otoño, y dentro de nuestra región, bueno, el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, nos encontramos que la primer parte del otoño es la más propicia, dadas las condiciones en general de temperatura y humedad, lluvias, son las mejores condiciones para lograr una buena implantación. En este sentido, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, que el periodo de implantación sea rápido, que la planta se logre establecer en forma rápida y que lograr una buena cantidad de plantas por superficie. Para esto hay distintos factores que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como les comentaba, la fecha de siembra, marzo, mediados de marzo, fin de marzo, durante el mes de abril, son meses con muy buenas condiciones. Ahora bien, además de esto tenemos otros aspectos que considerar que tienen que ver con lo que vamos a estar sembrando. Bueno, en este sentido estamos pensando en pasturas perennes templadas y en esto nos referimos, por ejemplo, como alfalfa, festuca, trébol, bueno, distintas especies que sabemos que se adaptan bien a nuestra zona. Y bueno, ¿qué cuestiones tenemos que tomar en cuenta? Bueno, por un lado, la densidad. Para establecer la densidad, uno tiene que tener en cuenta la calidad de la semilla, usar semilla de buena calidad, y cuando nos referimos a esto tiene distintos aspectos. Por un lado, la calidad en cuanto al poder germinativo, en cuanto a la pureza de la semilla, tiene que tener niveles mínimos de calidad que nos aseguren que la semilla que nosotros estemos poniendo en nuestros campos logren una buena germinación y emergencia, y esto repercute en tener una buena cantidad de número de plantas por metro cuadrado. La elección del cultivar dentro de cada especie es también un factor a tener en cuenta, y para esto en INTA contamos de información de distintas redes de evaluación que forman parte de nuestros proyectos y redes de evaluación que tenemos, donde podemos ver la comparativa del comportamiento de cultivares comerciales para definir en cada zona cuál se adapta mejor y tiene un buen comportamiento. Entonces es otra cuestión a tener en cuenta. En relación con la densidad, nos queremos asegurar un número mínimo de plantas por metro cuadrado que nos aseguren una buena densidad, porque pensemos que en el caso de pasturas perennes son pasturas que nos van a estar durando alrededor de 3, 4, 5 años. Entonces, con la cantidad de plantas, en algunas especies, por ejemplo como la alfalfa, partir con una buena densidad nos asegura tener durante un tiempo esa densidad, es decir, no tenemos resiembra natural que se puede ir incrementando con el tiempo. Así que bueno, es otro factor a considerar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, por ejemplo, en el caso de la alfalfa, lograr 250, 300 plantas por metro cuadrado. Para eso tendremos que ajustar la densidad en relación a las características de la calidad de la semilla, poder germinativo, peso de mi semilla y pureza, son cuestiones que nos hacen a ver qué cantidad de semillas sembrar. Adicionalmente a esto, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la elección del lote. Elegir el lote donde vamos a sembrar las pasturas es importante en cuanto al antecesor que tienen para donde lo vamos a sembrar. No es lo mismo un antecesor como moa o como maíz para silo que dejan poco rastrojo en superficie que un antecesor con mucho volumen. Pensemos que en el caso de las pasturas perennes trabajamos siempre con semillas que son de pequeño tamaño. Entonces, lograr una buena cama de siembra es fundamental para lograr una buena siembra y una buena implantación. Todos estos factores van a redundar en que podamos, si la sembramos temprano, si la sembramos con buenas, teniendo en cuenta estos aspectos, nos vamos a asegurar un aprovechamiento temprano y con alta producción de forraje. Además de esto, otra de las cuestiones que definimos al momento de la siembra es la distancia entre hileras a la siembra. Es decir,
¿cómo es el arreglo con el que vamos a sembrar la pastura? Bueno, sabemos que hay una mayor producción en la medida que tengamos hileras relativamente cercanas. ¿Cuánto es el óptimo? 15, 17 centímetros entre las hileras, 17,5. Bueno, estos son medidas que nos ayudan a lograr una rápida cobertura del suelo, captura de la radiación incidente y una muy buena producción de forraje. En la medida que tenemos hileras más separadas, nos quedan espacios vacíos donde, bueno, repercute en una menor producción. Entonces, por eso, en la medida que podamos elegir sembradoras con distancias más cercanas, favorecen en el caso de la siembra de las pasturas. Sabemos que muchas veces no tenemos sembradoras especiales, sino que usamos sembradoras de agricultura, como de grano fino, adaptadas para pasturas. Bueno, tratar de seleccionar en la medida posible aquellas que tengan una menor distancia entre hileras a la siembra. Entonces, todos estos factores van a redundar en lograr una pastura de calidad. Cuando hablamos de pastura de calidad, que sea con buena densidad de las plantas que nosotros estamos sembrando, donde tengamos una buena competencia con las malezas y donde podamos lograr una buena persistencia en el tiempo. En general, cuando hablamos de pastura, hablamos de estas cosas: producción de forraje, calidad forrajera y persistencia. Son los tres pilares sobre los que nos apoyamos. Bueno, este periodo de la siembra es muy importante, entonces darle la atención debida. Estamos haciendo una inversión grande de dinero, ya que insume digamos, un costo importante, las semillas son caras, utilizar también de repente los productos agroquímicos que nos ayuden a lograr una buena implantación, principalmente herbicidas, en el caso para tener un periodo libre de malezas, de forma tal que la pastura se establezca de la mejor manera posible. Bueno, son todos aspectos a tener en cuenta pensando en pasturas de alta calidad. En el caso particular de lo que tiene que ver con el manejo que hacemos o el manejo recomendado, bueno, para lograr una ventana de tiempo libre de malezas podemos tener los controles de malezas que se hacen pre-siembra, y también es importante el control preemergencia. Disponemos de herbicidas, como el caso del Flumetsulam, que se puede aplicar en el mismo momento de la siembra y que nos ayuda a tener control de alguna de las malezas que suelen ser problemáticas en las pasturas durante el primer periodo. Esto es importante porque inicialmente la tasa de crecimiento de las especies que estamos sembrando puede ser lenta. Entonces, si hacemos ese manejo, nos permite de alguna manera reducir la competencia durante este periodo crítico que es la implantación de las pasturas. En el marco de la firma del convenio entre el IPCBA, el INTA y el INTI para hacer una investigación acerca de cuál es el impacto ambiental de la producción de carne en la Argentina con el objetivo de tener más competitividad, conversamos con el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, el convenio es una acción conjunta del IPCBA, el INTA y el INTI para avanzar en este análisis de huellas ambientales del todo el sector, desde el sector primario hasta los consumidores, y básicamente nuestro objetivo como INTI es llegar a emitir un certificado ambiental de producto para estos casi 30 frigoríficos. Realmente es de alto impacto porque hoy la competitividad también de nuestros productos a nivel internacional se manejan y se marcan por estas huellas ambientales que tan reclamadas son hoy por los consumidores. ¿A quién apunta? De hacer una revisión de todo cómo se comporta la cadena de valor del sector de la carne, pero particularmente en este objetivo es la competitividad pensando en mercados externos. Las huellas ambientales, hoy pensar en tener la posibilidad de lograr certificados ambientales de productos para los frigoríficos particularmente, es un gran objetivo de competitividad para seguir desarrollando nuestros productos en los mercados externos, y hacer esto de manera pública o privada, con el IPCBA, con el INTA, es un gran logro de trabajo conjunto. Les decía que para nosotros no es solo en este sector, lo hacíamos hace pocos días pensando y presentando una guía de sustentabilidad del sector vitivinícola. Bueno, creo que hoy Argentina, entre uno de sus grandes ejes, mirar la sustentabilidad de su producción, es un tema central pensando en la necesidad de divisas y de exportar nuestros productos. Escuché por ahí que el convenio es inédito. ¿A qué se refiere con eso? Es inédito por un trabajo público-privado a nivel internacional. Muchas veces ha habido
acciones, pero son más bien privadas, por lo cual celebrábamos esto con el INTA y con el IPCBA de que sea estructural, que sea una mirada público-privada, que participemos de conjunto, así que creemos que este es el camino, complementar capacidades del sector público, como lo hacemos con el INTA, y brindárselo en forma conjunta al sector privado, es una política de Estado, y también para los frigoríficos y para nuestros productores, ver que trabajamos en conjunto con esa mirada hacia los mercados externos. Vamos a repasar cómo va a estar el tiempo este fin de semana, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Para el sábado parcialmente nublado, 10 grados la mínima, 22 la máxima. Para el domingo 13 grados la temperatura mínima pronosticada, 22 la máxima, parcialmente nublado. Y para el lunes 15 grados la temperatura mínima pronosticada, 24 la máxima, parcialmente nublado. Los datos son del Servicio Meteorológico Nacional. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por la compañía cotidiana y recuerden que a lo largo de toda esta jornada estaremos acompañándolos con la información. Gracias. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 209 millones de pesos. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años.